Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, Hechos 5:41. Hechos 5:41. Dice así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Así se llama el tema, dignos de sufrir afrentas. Y esta es la primera vez que se registra sufrimiento por parte de los apóstoles por causa del Evangelio. Es la primera vez. Todo parece indicar que realmente es la primera, que no hay ninguna otra registrada. Así que ha habido muchas cosas buenas. Hemos visto que la iglesia primitiva está creciendo con muchos milagros y señales. Todo está bien chido. Hay ¿se acuerdan que hicimos un aproximado de 25,000 personas en la iglesia y no se habían topado con sufrimientos? Y ahora se va a registrar la primera ocasión en la que les toca sufrir, y así es como reaccionan. Entonces, la primera vez que sufren, están llenos de gozo y se sintieron considerados dignos de sufrir afrentas. Y cuando dice llenos de gozo, el original, la palabra griega es una sola, kairo, que se traduce como alegrarse, estar contento, lleno de alegría, pero también se traduce como saludar. Así que cuando salieron del consejo, no iban como que gritando o saltando de alegría, no tanto, porque también se traduce como saludar, gusto saludarte. De hecho, hay una concordancia, la exhaustiva de Strong, que lo traduce como estar calmadamente feliz. ¿Cómo estás calmadamente feliz? Es importante notar que no estaban felizotes, o sea, no estaban así como que desbordando de sonrisas, no, calmadamente feliz. ¿Por qué calmadamente? Bueno, vamos a ver que acababan de azotarlos. Así como que una sonrisota y brincando de alegría, no, estaban todos adoloridos, estaban calmadamente felices. Por eso cuando saludas a alguien y le dice, me da gusto verte, no es una expresión tan desbordante de la alegría, estás calmadamente feliz. Entonces, después de su primera experiencia de sufrimiento, están calmadamente felices después de haber recibido azotes. Pero ¿quién se sentiría alegre después de haber sido azotado? No me cuadra. Hay personas que se les llama masoquistas, aquellos que experimentan placer en el sufrimiento, y hay dos vertientes, por el lado sexual y algo que no tiene nada que ver con el lado sexual. Masoquismo, les duele pero lo disfrutan. Dicen que los que van a hacer pesas son masoquistas, los que van al gimnasio a trabajar su cuerpo son masoquistas. ¿Por qué? Porque van a sufrir, pagan por sufrir, pero están felices, ¿verdad? Mientras más les duele, mejor se sienten. ¿Eran los apóstoles masoquistas? No creo, no hay ninguna evidencia de que así lo fueran. Dice que fueron considerados dignos, lo que le trae una felicidad calmada, calmadamente felices, porque fueron considerados dignos. Y considerados dignos es una sola palabra en griego, kataxio, que se traduce como ser considerado digno o considerado totalmente merecedor. O sea, no que te dieron chance, no que te hicieron un favor, sino que te lo mereces totalmente. Y cuando dice considerados dignos de sufrir afrentas también esa es una sola palabra. Es el griego atimazo, que se traduce como deshonrar, tratar de forma deshonrosa o tratar de forma vergonzosa. Entonces, según el original, pudiéramos leerlo así: estaban calmadamente felices porque fueron considerados totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. ¿Eso te alegra? Totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. ¿Dónde está la alegría en eso, verdad? Tú te pondrías alegre porque te trataron de forma vergonzosa y Dios consideró que te lo merecías totalmente. ¿Es algo bueno o es algo malo? Sin el contexto adecuado, yo no me sentiría ni feliz para nada, ¿verdad? Ni calmadamente, o sea, no me sentiría feliz. Cuando te tratan de forma vergonzosa, no te sientes feliz. Cuando haces algo que te abochorna, que te da vergüenza,
No tienes razón para sentirte feliz, y menos si Dios consideró que eres totalmente merecedor. Entonces, eso significa que ¿se acuerdan las palabras de Jesús? El que a sí mismo se exalta será humillado. ¿Y qué dice el original sobre los apóstoles? Que ellos sintieron que fueron totalmente merecedores de ser tratados vergonzosamente, y por eso están calmadamente felices. Entonces, la primera situación que experimentan de este tipo en cuanto al sufrimiento, ellos consideran que se lo merecían. ¿Bajo qué contexto podemos implementar esto en la vida cotidiana? ¿Por qué Dios considera que se lo merecen totalmente ese trato vergonzoso? ¿Y por qué se sienten felices? Quizás los cristianos nominales o los que se llaman cristianos no saben mucho de Biblia, pero se dicen cristianos, piensan que cuando Dios te avergüenza es porque estás en pecado, ¿no? Si Dios permitió que te trataran vergonzosamente, es porque Dios está enojado contigo, algo malo estás haciendo. No lo digo yo, así lo dicen muchos. Entonces, que Dios diga, Hernán totalmente se merece que sea tratado de forma vergonzosa, no sería un motivo de alegría. Es más, algunos hasta le echan la culpa al diablo. Pero veamos cómo los apóstoles saben que Dios los considera merecedores de esto. Y tratemos de entender el porqué de su alegría. Entonces, también tratemos de entender cuándo no aplica un hecho vergonzoso de tu vida con el hecho de que Dios quiera tratarte así, ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas indebidas o hablamos más de la cuenta, decimos cosas que no debemos de decir. Alguien exhibe nuestro comportamiento y dice en unos, bueno, pero yo sufro por el Evangelio. No, ahí no aplica, ¿verdad? Sufrir por el Evangelio implica que tú no has hecho nada que merezca castigo, no has quebrantado ninguna ley, no has hecho nada malo, y sin embargo te sucede algo malo por causa de predicar el Evangelio. Ahí sí puedes decir que sufro afrenta por el nombre de Jesús. Pero si yo hago las cosas mal y predico el Evangelio y alguien exhibe lo malo que hago, eso no es sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Eso es exhibir el mal comportamiento de una persona, y no hay recompensa en eso ni nada por el estilo. Así que lo que está sucediendo aquí y que hace que ellos se sientan alegres, necesitamos analizarlo a profundidad para que sepas identificar cuándo es que te sucede a ti algo de este tipo y cuándo no. Cuándo puedes sentirte calmadamente feliz o muy feliz, como tú quieras, cuando eres tratado vergonzosamente. Fíjate que cuando eres tratado vergonzosamente, reaccionamos mal. ¿A quién le ha pasado cosas vergonzosas y que dices, ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Por qué avergonzarme delante de todo el mundo? Es decir, a mí me pasó una vez en un congreso nacional, en la universidad. Gente de todo el país, y creo que había unos americanos también. Muchísima gente, gentes muy importantes. Se hace la hora del break. Yo voy con mis amigos y no teníamos mucho en la facultad de matemáticas, había de distintas facultades y nosotros nos sentíamos más acá pues, porque éramos de matemáticas. Entonces voy con mis amigos de la facultad y vamos hacia donde está el break, el café, las galletas, los lonchecitos, y no me di cuenta que había una pared de vidrio y que el acceso era solo una puertita. Yo vi que todos estaban amontonados por entrar, pero nunca me di cuenta que era porque solo una puertita. Y como el vidrio estaba extremadamente limpio, pues yo caminé con todo mi estilo directo al vidrio. El problema es que todos los que habían asistido al congreso estaban en break, todos estaban allí. Y yo topé en seco. ¡Pah! Y se oyó tan fuerte que todos voltearon asustados. Y primero todos callados y yo topé y que dejé mi marca pintada en el vidrio. Mi cara pintada en el vidrio. Y se empieza a reír uno, ¡ja! Y se empiezan a reír todos. Y fui quien se llevó el evento, ¿verdad? Todo el mundo me señalaba, tú fuiste el que chocó, ¿verdad? Pues sí. Un acto muy vergonzoso. Y es más, lamentablemente, le pareció buena idea al conserje no limpiar la marca de mi cara en todo el día. Entonces, siempre que había un break, veían la cara y ja, 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 porque estaba así pintada en el vidrio. Fue algo muy vergonzoso para mí. Sobre todo porque yo me sentía muy acá ese día.
¿Sufrir por causa del Evangelio? Nada que ver. ¿Por qué Dios permite un acto vergonzoso así? Eso no me provocó la más mínima alegría. Ahora, lo que está sucediendo con los apóstoles, aunque es algo completamente distinto a lo que a mí me sucedió, es algo que debería provocar vergüenza, pero a ellos no les provoca vergüenza, sino que están calmadamente felices. Entonces, algo pasó con ellos que debemos entender y analicemos el contexto. Porque yo he escuchado muchos cristianos que aseguran que padecen por el Evangelio, y cuando analizas lo que les pasa, dices, ¿cuál Evangelio? Es tu propia culpa, las cosas que tú haces te están exhibiendo. No es que Dios diga, te lo mereces, no, te está poniendo en evidencia de las cosas que estás haciendo mal. Pero analicemos el contexto. Recordemos la forma en la que Dios usa a los apóstoles. Hechos 5, 12 al 16. Dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas, todas, incluso aquellas en las cuales solamente caía la sombra de Pedro. Pedro ni hablaba, Pedro no se detenía, pero Dios hasta la sombra de Pedro usaba. Así que todo está marchando muy bien para la iglesia y no hay ningún impedimento. Luego dice versículo 17 y 18, el sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. El único motivo que nos da Lucas, autor del libro de los Hechos, la razón por la cual los metieron a la cárcel es por envidia, según la Nueva Versión Internacional. Pero la versión 60 dice, versículo 17, que la secta de los saduceos se llenaron de celos, y no menciona la envidia, sino de celos. Celos y envidia son cosas muy distintas, ¿no? ¿Son malos los celos? Alguna vez me han preguntado eso. ¿Hoy es malo que un hombre tenga celos, que una mujer tenga celos? Y si dices que sí, te van a decir, entonces la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Entonces Dios está haciendo algo malo, como un Dios que es todo bondad, que bueno, perfecto, tiene celos. ¿Qué son esos celos? Esos celos no son un mero sentimiento humano, o Dios siente lo mismo que nosotros, es distinto. Bueno, en el original es lo mismo. En griego la palabra celos de la versión 60 es el griego celos, que se traduce como celos, con C, como nosotros lo entendemos celos, o furia. Y dice que tiene dos aspectos, positivo y negativo. El aspecto positivo es, por ejemplo, los celos del marido, justificados, los celos del marido o los celos de Dios. Y el aspecto negativo son los celos de un enemigo. Entonces hay distintos tipos de celos. Si yo soy celoso, y quisiera agregar la palabra sanamente celoso, porque hay unos que exageran, de la nada, en donde quiera ven monos con tranchetes. Pero los celos, entendemos, los celos de Dios es que te anhela y no quiere que adores a ídolos u otras cosas que no sean Él. El asunto de Dios es que si Él es todo bueno y no hay nada más bueno que Él, de ninguna parte, de ninguna persona podrías obtener tanto beneficio como estar con Él, entiendes que al ser celoso, Él no se beneficia, sino tú, ¿verdad? Entonces Dios tiene celos de ti por tu propio bien, porque en ningún otro lugar podrías obtener la plenitud que obtienes en Dios. Y cuando Dios te cela, es para tu propio beneficio, no el beneficio de Él. Y los celos del marido son otra cosa, ¿verdad? Los celos del marido pueden venir de inseguridad, o pueden ser celos completamente válidos en el sentido de que, pues si yo veo que un hombre, porque los hombres tenemos un sexto sentido en ese aspecto, nunca le fallamos, nunca. Si desde que son novios, tu novio te dice, no le hables a ese porque quiere contigo, ¿qué dicen normalmente las chavas? Es nomás un amigo, así habla con todas. No,
Nosotros tenemos un poder especial dado por Dios. Discernimiento de buitres, le llamo. Tú luego detectas en los ojos de ese supuesto amigo, puedes ver claramente las viles intenciones de su corazón. Y yo tengo un récord perfecto, nunca le he fallado, nunca. ¿Ese tipo de celos son malos? Cuando dice, ¿qué onda? ¿Quiere pedalear mi bicicleta? Como comúnmente dicen. Dice, oye, no, yo quiero que mi esposa esté conmigo. Y no necesariamente para su beneficio, ¿verdad? Como Dios podría decir, yo quiero que tú estés conmigo y solo conmigo porque eso es lo que te beneficia. Pero en el caso del marido, pues no hay propiamente un beneficio de la mujer, o depende del marido, pero puede estar celoso de ella porque la ama, así que hay celos positivos. Los celos de un enemigo no son para tu beneficio ni porque te ama, ¿verdad? Sino porque tú tienes algo que él quiere o algo que él no tiene, y por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como envidia. Entonces, los celos que están experimentando, y nada más quería aclarar por qué Dios es un Dios celoso y no está haciendo algo malo, pero los celos del sumo sacerdote y sus partidarios no son nada bueno, ¿verdad? Ni es producto del amor. Están celosos porque acuden de todas partes a escuchar su enseñanza y no la de ellos, cuando se supone que por ley ellos son los únicos que deben de enseñar al pueblo. Así que tienes la ley de Moisés, ellos han invertido toda su vida en estudiar. Ellos esperan que la gente venga a ellos y no se van con un montón de pescadores, ex cobradores de impuestos, personas sin estudios. Así que les da celos. No es justo que la gente acuda a ellos en lugar de acudir a los más preparados. Entonces, los meten en la cárcel solamente por eso. ¿Pero qué ganaban con meterlos en la cárcel? Aquí hay un trasfondo. En el concepto judío no los metieron en una cárcel romana, no están acusados de quebrantar la ley romana, sino la ley de Moisés. Algo hicieron mal según la ley de Moisés, que es la que el sumo sacerdote está encargado de velar y de enseñar al pueblo. Entonces, quien fuese metido a la cárcel por orden del sumo sacerdote es porque está haciendo algo indebido a los ojos de Dios. Y para un judío que se jacta de ser el pueblo escogido, ser metido a la cárcel por quebrantar la ley es algo humillante. ¿Me explico? Te están diciendo, tú, al Dios que sirves y todo eso que haces y que acudes al templo como judío, es falso. Vas a la cárcel porque no obedeces la ley de Dios. Así que los están encarcelando por envidia, porque si la gente acude a ellos, y estos que se supone, el sumo sacerdote no era un hombre común y corriente, ¿verdad? Es el único que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año para interceder por todo el pueblo. Así que ante el pueblo, el sumo sacerdote es lo máximo. Bueno, este hombre decide encarcelarlos, demostrándole al pueblo que lo que ellos enseñan es contrario a la ley de Dios. Por consecuencia, dañando su posición, dañando su honor. No serían personas respetables ante el pueblo. Así que el hecho de encarcelarlos por envidia implica que los están tratando de desprestigiar. ¿Qué persona acudiría al templo a escuchar la enseñanza de alguien que fue encarcelado por el sumo sacerdote? Están tratando de desalentar al pueblo. Si el pueblo los tiene en gran estima, ellos están tratando de humillarlos. Así que deciden meterlos a la cárcel. Este hombre que supuestamente intercede por todo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué opina Dios de lo que hizo el sumo sacerdote y sus partidarios? Leamos Hechos 5, 19 al 20. Dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Así que tú puedes leer este pasaje y ver este asunto milagroso. Viene un ángel, los saca de la cárcel y les da una instrucción, vayan y enseñen al templo. Los encarcelaron porque era de noche. Así que los liberaron muy seguramente. Si les da la encomienda de ir al pueblo, al templo a enseñar, no es de noche, nadie va de noche al templo, ya amaneció. Entonces, al amanecer, y ahorita lo vamos a leer como lo dice literalmente, al amanecer son librados y les dice vayan a enseñar al templo. Así que lo que el único hombre que puede estar en la presencia de Dios ordenó, Dios mismo lo deshace. Dios mismo dice no, ellos no deberían estar en la cárcel.
Tú puedes perderte en el sentido, Dios mandó un ángel. ¿Por qué mandó un ángel? Porque mis hijos no pueden estar en la cárcel. Son los hijos de un rey, como muchos aseguran, ¿verdad? Entonces, como eres hijo del rey, ¿qué estás haciendo en la cárcel? No, tú deberías estar en los mejores lugares, en lugares altos, en las clases altas, en el gobierno, porque eres hijo del rey. Así que tú puedes pensar que Dios mandó el ángel por el bien de sus príncipes, o sea, de los príncipes de Dios. Pero si Dios los quiere librar de la cárcel, ¿por qué los manda al templo? Piensa, alguien se escapa de la cárcel, ¿qué sería lo más lógico hacer? Ir a esconderte. ¿Y qué le dice Dios? Por medio del ángel, ve al templo. ¿Cómo? Me saca de la cárcel, ¿verdad? Y en lugar de ocultarme para que no me vuelvan a encerrar, te dice, ve y preséntate públicamente en el lugar del trabajo, en lugar de trabajo del sumo sacerdote. O sea, no está tratando de protegerlos, ni los está librando para que no los vuelvan a encerrar. Al contrario, los está sacando y exhibiendo para que los vuelvan a encerrar. ¿Por qué? No tiene lógica. Aquellos creyentes que dicen, es que Dios no quiere que tengas problemas, ¿los has escuchado? Dios no quiere que tengas problemas. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Dios manda un ángel, lo saca de la cárcel y tú dices, ¿ves? Dios no quiere que estés ahí. Y luego te manda un problema mayor, ¿sí o no? Dime si no es un mayor problema el hecho de que te hayas metido a la cárcel a el hecho de que te salgas de la cárcel y te muestres públicamente. ¿Qué es más problemático? ¿Qué le va a causar más problema al sumo sacerdote? Obviamente, lo que Dios les está diciendo es un mayor problema que el que tenían. Porque una cosa es que les juzguen tratando de encontrarle culpabilidad en algo que han hecho, que no han hecho nada indebido, y otra cosa es que se salgan de la cárcel y luego los vuelvan a meter por escaparse. Dios los está mandando un problema mayor que el que tenían. Así que, ¿Dios no quiere que tengas problemas? Dios mismo los manda a un mayor problema que el que tenían. ¿Por qué Dios, si es cierto que somos hijos del Rey y que nos merecemos lo mejor, por qué les hace eso a los apóstoles? Y les pone más problemas de los que tenían. ¿Qué hubieras pensado tú si tú eres uno de los apóstoles? Dios va y te saca por medio de un ángel y tú dices, bueno, Dios, ¿para dónde corremos? Cada quien a su casa. No, vayan y muéstrense públicamente. ¿Dudarías que fue Dios, que el ángel viene de parte de Dios? No irías a ver, ¿no tiene sentido? ¿Para qué Dios querría sacarme si me va a mostrar públicamente? ¿Para qué me saca? No te pondrías a dudar. A mí se me hace que nos imaginamos, no hay ningún ángel, porque lo que nos está pidiendo no cuadra. ¿Para qué me saca si me va a mostrar públicamente y me va a ir peor? Porque vamos a ver que los van a azotar. Así que notemos este importante detalle. No está pensando en ellos. ¿Verdad que no? Si se está sacando de la cárcel, Dios bien sabe que más adelante los van a azotar. Y no le importa. Ustedes vayan y preséntense al templo, a la vista de todos. Y yo sé que dice Dios, yo sé que los van a agarrar y que los van a azotar. No importa. Ve y hazlo. Así que es muy rara la forma de trabajar de Dios en esta situación. No cuadra con la teología de muchos. Pero si tú entiendes este asunto de la Biblia, puedes empezar a agarrar la onda de lo que está pasando. Si estos son los hijos del rey y por consecuencia merecen el mejor trato, pues este suceso echa por tierra toda esa doctrina. Entonces, dice versículo 21 al 25. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pausa. Convocan al consejo y a la asamblea general de ancianos. El consejo es el Sanedrín, los 70 ancianos que gobiernan los asuntos de la ley. Y luego aparte tienen la asamblea de ancianos, que según el comentario bíblico de Matthew Henry, dice que eran 2 grupos de 23 ancianos. O sea, 70 el Sanedrín
y 2 grupos de 23, que eran la asamblea de los ancianos. Tienes a 116 personas reunidas. Dicen que para que se reunieran el Sanedrín más la asamblea de los ancianos tenía que ser un asunto de suma importancia. No era para cualquier cosa reunirlos a todos, y menos de un día para otro. Fíjate que se tiene el mismo patrón que cuando juzgaban a Jesús, ¿verdad? Así de repente, vámonos de un día para otro, y no están tomando en cuenta la ley. Así que están todos los 116, y dice el versículo 22, pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Entonces, ¿qué hizo el ángel cuando lo sacó? Dice que el ángel les abrió las puertas de la cárcel, pero ellos dicen que encontraron todo cerrado y los guardias a la entrada. ¿Qué hizo el ángel entonces? ¿Abrió las puertas o no? Y si les abrió y salieron por ahí los apóstoles, ¿cómo es que los guardias que están en la puerta no se dieron cuenta? Así que lo que hizo el ángel y la forma en que lo describe Lucas es en la perspectiva de los apóstoles, no en la perspectiva de los guardias que estuvieron ahí. Y vamos a ver más adelante cómo a Pedro le sucede algo similar. Un ángel lo saca y sale caminando como si nada y nadie lo ve. Así que lo que sucedió, el escape que Dios hizo por medio de un ángel fue algo sobrenatural. Y Dios tiene la intención de que no nada más se diera cuenta el sumo sacerdote y sus partidarios, sino los 116 que gobiernan a Jerusalén, al pueblo de Dios donde quiera que esté repartido. Entonces, vemos que el hecho de que lo saque de la cárcel para que al día siguiente todos se den cuenta no tiene nada que ver con salvaguardar a los apóstoles, sino con dar evidencia a todos los que gobiernan el pueblo de Dios. Dice el versículo 24, al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces, yo pienso que si estaban perplejos porque la cárcel tenía todas las medidas de seguridad y los apóstoles no estaban, más perplejos estarían que después de ese milagro estén en el templo, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué razón se escaparían y se van a predicar al templo públicamente para que los vuelvan a encerrar? Es de locos. No tiene sentido. Luego leamos del 26 al 28. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Se acuerdan que la primera vez que se presentaron ante el consejo, pero Pedro y Juan nada más, les habían ordenado que ya no predicaran en ese nombre, que ya no enseñaran en ese nombre? Y Pedro en esa ocasión les echó la culpa de haber matado a Jesús. Bueno, aquí les echan en cara, ya les habíamos dicho, estás desobedeciendo a la máxima autoridad. ¿Por qué les echan eso en cara? Porque es lo primero que les echan en cara. Bueno, si los habían metido en la cárcel y tenían a todo el consejo reunido, ¿qué tenían que probar? Que eran culpables, que se merecen estar en la cárcel o algo peor. Así que lo primero que dicen es: hey, ya te habíamos dicho y estás desobedeciéndonos. Al grupo de personas que representan a Dios, estos apóstoles están desobedeciendo sus instrucciones. ¿Qué contesta Pedro y los demás? Versículo 29 al 32. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces, Pedro responde que han desobedecido porque han obedecido a Dios. Y esto es muy interesante porque yo he escuchado a muchísimos cristianos, muchísimos que dicen: lo que yo hice como cristiano, cuando reconocen que hicieron cosas que no son bíblicas, siempre, pero siempre le echan la culpa ¿a quién? Al pastor. ¿Sí o no?
Es que el pastor me enseñó. Es que el pastor me dijo. Es que a mí me dijeron que lo hiciera. Es que yo era líder y tenía que hacerlo. Bueno, ¿qué contestó Pedro ante los hombres con mayor autoridad? No me importa lo que tú digas. Primero obedezco a Dios. Así que todos los que le echen la culpa a su pastor o a alguien más por las cosas malas que hicieron, no tiene sentido. Porque jamás se te ha pedido que obedezcas sobre todas las cosas al hombre. Nunca, jamás. A quien debes obedecer es a Dios. Aún sea el gobierno local o secular, aún sea un ángel del cielo. Si un ángel del cielo, dice la Biblia, viene, te da un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito por Dios tal ángel. Así que nadie tiene excusa al decir que lo que hizo, lo hizo porque se lo mandaron o porque así lo enseñaron. Es una responsabilidad individual. Así que ellos se defienden así. Bueno, Dios me dijo. Y esto es un problema serio porque supuestamente Dios habla a través de ellos, ¿no? Y si Dios habla a través del Sanedrín y ellos dicen, yo estoy obedeciendo a Dios, ¿qué le están diciendo indirectamente al Sanedrín? Ustedes no están con Dios. Y luego remata cuando dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo a todos los que han estado recibiendo el mensaje. O sea, que el Sanedrín, que supuestamente tenía el Espíritu Santo, Pedro dice, no hay ninguna autoridad superior en ti, porque ahora todos tenemos exactamente el mismo nivel de autoridad que tú, por cuanto Dios ha repartido el Espíritu Santo a todos. Así que ya eso de Sanedrín y eso, dice Pedro, de una forma elegante, eso ya no sirve, ya no vale. Eso especial que tú piensas que tienes, no lo tienes, ahora cualquiera lo tiene. Cualquiera puede ser guiado por Dios sin necesidad de que tú les enseñes nada. Y luego encima le dices, y tú lo mataste, ¿verdad? Y ustedes lo mataron. No le da pena. Y Pedro se los vuelve a echar en cara. Ahora notemos que las palabras de Pedro son prácticamente iguales a lo que predicó el día de Pentecostés, ¿verdad? Que Jesús fue exaltado, que el pueblo lo crucificó y que en Jesús había arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo reaccionó la gente la primera vez que predicó Pedro esto, en el Pentecostés? Vamos a Hechos 2:37. Pedro está diciendo esencialmente el mismo mensaje. Y los judíos reaccionaron así. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso sucedió ese día, ¿verdad? Ahora veamos cómo reacciona el sumo sacerdote, el Sanedrín y la asamblea de ancianos. Hechos 5:33. Ante el mismo mensaje, reaccionaron así. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. ¿Cómo es que el mismo mensaje hace que algunos se sientan conmovidos y arrepentidos y hace que otros tengan ganas de matarte? ¿En qué radica la diferencia? Tienes dos opciones. Cuando le hables de Dios a alguien, vas a encontrar dos tipos de respuestas, ¿verdad? Quien realmente pasó algo en ellos y entiende y se siente que necesita acudir a Dios y ponerse a cuentas con Él, y quién le va a dar ganas de agarrarte pedradas por lo que dices. Ahora, pero si tú predicas un evangelio agradable, ¿cuándo te van a apedrear? Nunca. Entonces, si Pedro le hubiera dicho, hey, nosotros estamos obedeciendo a Dios, pero, espérate, Caifás, espérate, Dios te puede dar muchas bendiciones. Dios te puede dar una familia indestructible. Dios puede hacer que llegues a lugares más altos. ¿Qué le hubiera dicho a Anás y Caifás? ¿Les hubieran dado ganas de apedrearlos? No. Fíjate que el evangelio bíblico siempre confronta a la persona, pero fíjate que no es ofensivo en el sentido de las palabras que usa. ¿Te das cuenta? No les está diciendo cosas ofensivas ni malas palabras, no les está diciendo nada de forma incorrecta. Se los dice con mucha elegancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos el evangelio, jamás de los jamases seas burdo en tus palabras. Y lo que pasa es que eres un vil pecador. No.
Si vas afuera de una iglesia que no comparte tu fe o tu teología, tu forma de ver la Biblia, y te pones a gritarles, ustedes son unos adúlteros, idólatras, ¿se parece a lo que Pedro hacía? Nada que ver, nada que ver. Por eso aquellos cristianos que están bien, se sienten bien inspirados por el Espíritu Santo, pero no evangelizan, sino que agarran a bibliazos a la gente, ¿verdad? Según predicando el Evangelio, necesitan leer la Biblia que predican, porque nunca vemos semejante acción de parte de los apóstoles. Y es más, dice Pablo que tu plática sea amena y de buen gusto. Así que fíjate la forma en la que Pedro es usado por Dios para decirle la verdad sin agredirlo, ¿verdad? El Espíritu Santo ha sido derramado en todos. ¿Eso qué implica? Que no nada más ellos lo tienen. Por consecuencia, su autoridad ya no vale. ¿Por qué le dan ganas de matarlo? No les dijo nada feo. ¿Por qué les dan ganas de matarlos? Por lo que están entendiendo, ¿verdad? Ese es el punto básico. Es complicado llegar a un punto en el que no eres ofensivo con tus palabras, pero tampoco eres demasiado amable, ¿verdad? Y eso creo yo es la sabiduría que Dios le dará a cada uno de nosotros cuando tenga la oportunidad de hablar. Pero notemos que no es ni un extremo ni el otro. Ni todo miel y felicidad, ni pura condenación al infierno. Sino decir a cada uno según el Espíritu Santo te dé hablar. Entonces, no nos asustemos cuando hablemos con personas que supuestamente conocen a Dios, les dices la verdad de lo que la Biblia dice y se van a poner como locos. ¿Te ha pasado? Me imagino que sí. No son los no creyentes los que reaccionan así, ¿verdad que no? Te juzga de loco y ya te dice. Pero los que realmente se enojan cuando les dices la Biblia son los que se dicen cristianos, ¿verdad? Porque estás diciéndoles que a pesar de sus 12 años, 15, 20 años de conocer al Señor y sus ministerios y sus testimonios, todo eso es una farsa. Y no se van a dejar. A esos les van a dar ganas de matarte. Entonces, el mismo Evangelio es eficiente cuando Dios cambia la mente de las personas y no funciona para nada cuando Dios no hace nada en las personas. Así que esta es una clara muestra de que no es necesario hacer el Evangelio agradable para que sea aceptado. El Evangelio debe ser predicado tal cual y es Dios quien se encarga de decidir quién lo acepta y quién no, por medio de la influencia del Espíritu Santo, no por la forma en la que moldeaste el Evangelio para ser aceptado. Entonces, están los apóstoles ahí y hay 116 personas con ganas de matarlos. ¿Qué crees que pudo haber pasado? ¿Los hubiesen matado? Bueno, ya hemos visto y vamos a ver que a Esteban lo apedrearon en una situación muy similar. Pero en este caso, Gamaliel logra persuadirlos. Vamos a leer Hechos 5, 34 y 39. Dice, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado y por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Pausa. ¿Por qué le dice que piensen 2 veces? Está viendo que los quieren matar, ¿verdad? Piensen 2 veces. Versículo 36. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y dice, se dejaron persuadir por Gamaliel. Así que gracias a Dios, en medio de todos los que quieren matarlos, hay uno que piensa con cordura. Hay alguno que sabe que lo que Dios ha dicho, nadie lo puede destruir. Nadie se puede resistir y nadie lo puede detener. Así que cuando Dios ha dicho que algo pase y tú tratas de evitarlo, te vas a encontrar peleando con Dios. ¿Y cómo te va a ir? Pésimamente mal. Dios no pierde nada, ni una sola cosa. Así que les dice,
tranquilos, tienen ganas de matarlos por los que dicen, pero se escaparon de la cárcel milagrosamente, no han cometido ninguna falta. Dicen que el Espíritu Santo está con la gente, dejemos que el tiempo lo demuestre. ¿Me explico? Eso es importante, porque también me pasa muchas veces, dicen, Hernán, escucha esta predicación, ¿este hombre habla de Dios o no? Bastante, o escucha esta, ahora escucha la otra. Pues bueno, dice cosas que son bíblicas y otras que no. ¿Viene de Dios? No sé. Tienes que hacer lo que Gamaliel dijo, deja que pase el tiempo y se va a mostrar quién es quién. Pablo dijo lo mismo cuando peleaban, no, que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy ni Apolos ni Pedro, nadie. Cada uno será recompensado por su obra. Así que si hay personas que dicen mucha Biblia y pocas cosas que no, puede ser que con toda la buena intención que tenga, hace su mejor esfuerzo por interpretar y tiene errores. Pero también puede ser que sea una trampa y te dice muchas cosas bíblicas para que bajes la guardia y luego te pone el veneno, ¿verdad? Y es casi indetectable, porque entre bastantes cosas el 99.9% que te dijo es bíblico, pero 1.01 no lo es. Entonces, ¿se equivocó o lo hace con plena conciencia? No podemos saberlo de forma inmediata. Y tienes que esperar a que el tiempo pase, confiando en que si Dios ha puesto ese hombre ahí, nadie lo va a quitar. Y va a seguir hablando aunque te enojes, patalees y lo que quieras. Aunque hagas una campaña en contra de esa persona, no le vas a poder quitar si Dios decidió que estuviera ahí. Así que el hecho de que Dios haya puesto a alguien en un lugar a hablar no significa, y que quede bien claro esto, no significa que lo que dice es bueno. ¿Ok? Por eso también hay falsos maestros que Dios ha puesto ahí, y por más que te enojes su falsa doctrina, no lo vas a poder quitar porque Dios lo puso ahí. ¿Me explico? ¿Alguien ha tratado de desprestigiar a otra persona? Que tú sabes que su enseñanza es incorrecta. Yo no, pero no, esta vez no. Pero sí he visto que hasta entregan volantes afuera de las iglesias, ¿no? Aquí es un lugar de perdición y esto. ¿Y qué consiguen? Rápidamente esa iglesia cierra porque a todos les asustaban los volantes. Claro que no. Es más, les haces publicidad, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué si está enseñando puras barbaridades y necedades? ¿Por qué la gente no lo puede ver? ¿Por qué no se va? ¿Por qué Dios no lo quita? Porque Dios lo puso ahí para darle a muchos lo que buscan. ¿Me explico? Los buenos maestros, los maestros fieles y los falsos, ambos son puestos por Dios. Y ambos tienen un propósito que cumplir. Unos a favor de la obra y otros en contra de la obra. Pero uno y otro lo ha puesto Dios. Y te puedes encontrar peleando con Dios tratando de quitar un falso maestro. Porque Dios dice, es que yo lo puse ahí. Y si lo ves desde una perspectiva más arriba, digamos, dicen que Dios está en el cielo, ¿verdad? Y entonces Él cuando ve las cosas tiene un panorama que tú y yo no tenemos. Si tratamos de irnos un poco más arriba y ver el panorama, ¿para qué sirven los falsos maestros? Supongamos que estás en una iglesia de sana doctrina y sabes que hay falsos maestros y tienen una iglesiota llena de gente. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Deberíamos enojarnos o agradecerle? ¿Qué postura escoges? No me va a caer bien el falso maestro y siempre que pueda voy a tratar de demostrar que lo que enseña es incorrecto. Pero al mismo tiempo estaré agradecido con Dios que tiene control de todo porque toda esa gente no está aquí. ¿Me explico? Todos aquellos que no buscan a Dios, sino que buscan billete o sanar o lo que sea, y piensan que por medio de Dios lo van a obtener, imagínate que vienen aquí si no hay un lugar de esos. Aquí van a estar, no, sí, que yo quiero a Dios, pero tengo problemas. ¿Cómo puedo hacer para esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Y su interés es solucionar esos problemas. Les hablas de la Biblia y es aburrido, les da sueño. Hablas de solucionar problemas y están bien listos. Bueno, no batallemos. Dios nos dio la solución. Todos esos no van a durar aquí si hay un lugar donde les prometen lo que ellos buscan, ¿no? Así que ¿a dónde se van a ir? Pues para allá. ¿Y entiendes el beneficio?
Es claro el beneficio. Es muy fácil distinguir quién está buscando a Dios y quién no. Así que dentro de todo lo que está pasando en esos lugares donde la gente está perdida, yo también andaba ahí. Y heme aquí. Así que no todos los que están ahí se van a ir al infierno. Tú no sabes si puede ser como mi caso o el tuyo, que pasaste por esos lugares en tu ignorancia y uno de esos días Dios te dijo, un zape santo, empiezas a entender la Biblia y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Así que no podemos, no puedes dejar de seguir el consejo de Gamaliel. Si Dios está trayendo a una persona, aunque pase por esos lugares, se vaya al budismo, se haga satánico, lo que sea, si es oveja de Jesús, va a llegar a los pies de Cristo. Y todo el camino que recorrió le va a servir de amplia experiencia como a Saulo. Porque también hay un propósito en todos los errores que cometemos. Son cosas que Dios permite. Así que hay mucha sabiduría en lo que Gamaliel dice. Y algunos aseguran que no es Gamaliel hablando, sino Dios a través de Gamaliel. Puede ser. Porque además de que los libra de la muerte a los apóstoles, logra que se refrenen. Entonces, tengamos paciencia. ¿Quieres saber qué es algo de Dios? Te lo digo por experiencia propia. Aunque te pongas a ayunar 3 días seguidos, le prometas que te vas a ir de rodillas de la casa a la iglesia y de regreso arrastrado, no te va a contestar porque hagas eso. Hay muchas cosas en las que Dios va a guardar silencio y te lo va a mostrar con el tiempo. Y jamás vas a escuchar que, Hernán, ¿te acuerdas el día que me pediste? Aquí está. No. Simplemente, como dijo Moisés, enséñame a contar de tal forma los días que traiga al corazón sabiduría. Vas a recibir respuesta de muchas dudas que tenías conforme pasa el tiempo, de una manera muy sutil. Vas a saber si era Dios o no era Dios. Y esto es lo que dice Gamaliel, y es una razón para tener confianza en Dios. Si Dios ha dicho que algo pase, nadie lo puede detener. No importa quién sea, ni aún el sumo sacerdote. Nadie lo puede detener y en eso podemos descansar. Así que logra persuadirlos, pero no del todo, ¿verdad? Fíjate, un dato, Hechos 22:3, Gamaliel, y ya se los había mencionado, dice Pablo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Así que Gamaliel fue el que le enseñó a Pablo todo lo que sabía sobre la ley de Moisés, hasta que Jesús se le apareció en camino a Damasco, y le tomó unos 3 años replantearse todo lo que aprendió. Pero tenemos que Gamaliel, muy respetado entre todos, uno de sus discípulos, que no era fácil ser discípulo de un hombre así, era Pablo. Entonces, Pablo dice que era muy celoso de la ley y lo aprendió de Gamaliel, así que nos da información sobre los años de estudio, aunque nunca se nos dice si Gamaliel creyó en Jesús o no. Veamos, o de perdido podemos ver por medio de sus palabras que no andaba tan perdido como cuando Jesús le dijo al otro, no estás tan lejos del reino de los cielos, ¿verdad? No sabemos qué habrá pasado con él. Pero entonces regresemos, Hechos 5:40 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. ¿Qué onda con el consejo de Gamaliel? ¿Qué les dijo Gamaliel? Suéltenlos, no se metan con ellos. ¿Y qué hacen? Dicen, bueno, está bien, pero azótalos. ¿Siguieron el consejo o no lo siguieron? No los mataron, pero como quiera se desquitaron. Así que lo siguieron en parte, ¿verdad? Sí, Gamaliel tiene razón, pero como quiera azótenlos. ¿Por qué? Esta es la parte interesante. Los mandan a azotar siendo persuadidos por Gamaliel. Entonces, ¿tienen la intención de matarlos? No. No quieren luchar contra Dios, pero se aseguran de que este castigo trabaje para sus propósitos. Es decir, vamos a 2 Corintios 11:24, porque Pablo habló que recibió de los judíos, dice, 5 veces recibió de los judíos los 39 azotes. El original dice 40 azotes menos 1. La Nueva Versión Internacional nos ahorró la resta, 39 azotes. Y según leí, es muy probable, dicen que este era un castigo muy común
para las personas que eran consideradas malhechores, criminales, por parte de los judíos en cuanto a la ley de Moisés. Así que muy seguramente los apóstoles recibieron los 39 azotes. Pero el contexto de los azotes es que solo se le hace a los peores criminales. Entonces, azotarlos 39 veces no nada más tiene el objetivo de desquitarse, ¿verdad?, sino de humillarlos aún más ante las personas. Porque no solamente fueron encarcelados por orden del sumo sacerdote, también fueron azotados como los peores criminales que pueden tener, como lo más bajo de los judíos, lo despreciable entre la comunidad judía. Así que están tratando de amedrentar a todos los seguidores y que vean que a los ojos de los hombres que representan a Dios son lo peor que puede haber. Dice versículo 41, Hechos 5. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, les hacen lo más humillante para un judío, lo más humillante, y salen alegres. ¿Entiendes por qué decíamos que el original dice que fueron considerados como totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa? ¿Por qué de forma vergonzosa? Porque la cárcel y los azotes eran lo peor que le podías hacer a un judío, lo más vergonzoso que le podías hacer. Entonces, después de ser encarcelados y azotados, lo más vergonzoso que pudieran hacerles, se sienten calmadamente felices. ¿En qué radica la felicidad? Mateo 5, 11 al 12. Dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces, según las palabras de Jesús, la frase que traducimos inicialmente, que dice fueron considerados totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa, a la luz de lo que Jesús dijo, la podemos leer así: fueron considerados totalmente merecedores de recibir una gran recompensa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque injustamente padecieron y fueron calumniados por causa del nombre de Jesús. Así que la visión de los apóstoles no está enfocada en lo vergonzoso del hecho, sino en que es algo vergonzoso sin tener una razón genuina para recibirlo. Por consecuencia, si Dios tiene control de todo y permite que te pase eso, ¿qué te está diciendo Dios? Que un día Dios va a decir: a ver, Hernán lo ha hecho tan bien que se merece una recompensota. Avergüéncelo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ahora, se supone que he hecho las cosas bien, ¿verdad? Y esa vergonzada que me van a dar es injusta y es calumnia. Y eso significa que Dios dijo: Hernán se merece una gran recompensa. Así que, ¿Dios puede deliberadamente enviarte los problemas? ¿Sí o no? Algunas veces me preguntaron: Hernán, si Dios me pide que haga algo, ¿significa que todo va a ir bien? ¿Qué respondemos bíblicamente? Definitivamente no. Si me va a ir bien, entiendes, en este mundo, ¿verdad? Te va a ir bien, pero allá. Así que es posible que Dios te esté dando una señal y te diga: Hernán, vea esto, y es el peor problema de tu vida. ¿Podrías pensar que porque te vas a meter en problemas no es de Dios? No tiene nada que ver. Es muy probable, según la Biblia, que Dios te diga: Hernán, ve allá justo a la boca del lobo y haz esto. Y te va a ir mal. Pero ¿sabes qué? Te lo mereces. Te sentirías calmadamente feliz. Fíjate cómo los apóstoles piensan, ¿eh? Esa es la mente bíblica. La mente bíblica no es la que se sabe versículos. Es importante que lo sepas. Pero el hecho de que te lo sepas no te hace tener una mente bíblica. La mente bíblica es la que razona según lo que la Escritura dice. ¿Me explico?
no sobre lo que ves, sino sobre lo que la Escritura dice. Razonas con lo que has entendido de la Biblia y te formas un panorama dentro de lo que la Biblia dice. No piensas cosas que no son, ni que podrían ser lo que dice. Y entonces sacas una conclusión como ellos. Cualquier persona que tenga buena reputación, que ve lo que les pasó a ellos, diría, estos cuates, se ve que Dios no quiere nada con ellos por lo que permitió que les pasara. Esa es una forma terrenal de ver las cosas. Pero los apóstoles no lo ven así. Los apóstoles dicen, yo sé que es injusto. Yo sé que no lo merecía. No me están exhibiendo, me están calumniando. Así que bíblicamente significa que Dios dijo, te lo mereces. Son buenas noticias. Este sufrimiento injusto será grandemente recompensado. Así que, ¿quién tiene ganas de que Dios le dé una recompensa? Que Dios diga, te lo mereces, en serio, lo has hecho tan bien que te lo mereces. Fíjate que es contrario a decir, Dios, te pido una camioneta, he sido bueno, como si fuera Santa Claus, ¿verdad? Te pido una casa grande, he sido bueno, Dios, he sido fiel, te he obedecido. Si Dios pusiera atención a tu oración, aunque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Supongamos que Dios pone atención a tu oración y dice, ¿sabes qué? Si te voy a dar una recompensota, ¿qué te pasaría? Digo, no dudo que Dios pueda regalar una camioneta o una casa a alguien, pero bíblicamente hablando, ¿tenemos algún caso así? No. ¿Cuáles son los que más abundan? Este tipo de recompensas. Entonces, cuando decimos, Dios, este 2016 tráenos una gran recompensa, ¿sabes lo que estás pidiendo? Es por eso que el cristiano, cuando sufre, no ve las cosas como alguien del mundo. Si tú sufres y sabes que estás mal, vas a decir, Dios me ama porque me disciplina, ¿verdad? Pero cuando estás pasando cosas difíciles y sabes que no tienes la culpa, entonces deberías estar no calmadamente feliz. Yo creo que ellos estaban calmadamente feliz por los azotes, pero deberías estar contento, deberías confiar en que lo que te está pasando injustamente va a tener una recompensa. Entonces, estaremos alegres, ya sea que tenga cosas chidas o que me quieran desprestigiar. Estoy alegre. Si me desprestigian injustamente, Dios lo ha permitido para mi bien y seré recompensado. ¿Tú crees que la gente, cuando se enteró de que los encarcelaron y los azotaron, dejó de escuchar a los discípulos? Al contrario. Entonces, cuando tú sientas que se te acusa injustamente, que por tratar de decirle a alguien las cosas bíblicas se molesten contigo y hablen cosas malas de ti, no te agüites. Es una buena señal. Si a Jesús le hicieron eso, ¿cuánto más a ti? Cuando digan que no, que tú traes doctrinas de demonios, cuando les hablas de la Biblia, Jesús dijo, si al dueño de la casa le llaman Belcebú, ¿cuánto más a ti? Cuando te metas en problemas porque alguien te dice, entonces, ¿qué, hermano? Hacemos eso, y te dices, espérate, la Biblia no dice eso, y te vas a meter en problemas, pero aprovechaste el momento para hablar y te tachen de lo peor, no te agüites. Significa que vas por buen camino. ¿Me explico? No sé si alguna vez les conté y les cuento rápido para terminar. Acabamos de cumplir 4 años, ¿verdad? ¿Alguna vez les platiqué la maldición que nos echaron cuando recién empezamos con la congregación? Varios pseudoprofetas, y les digo pseudoprofetas porque no se cumplió lo que dijeron, enseñaron y se encargaron de decir en muchas partes que nuestra doctrina era de demonios y éramos destructores de iglesias. Y enseñaron y en video que no duraría lo que hacemos porque no proviene de Dios. Y me dan ganas de decirles, ¿cuántos años llevamos? Si Dios ha decidido hacer algo, no lo van a poder destruir, aunque se le proponga. Pero si tú pretendes hacer algo que Dios no dijo, aunque le eches todas las ganas,
no va a funcionar. Así que si tú ves hacia adentro y encuentras que has hecho las cosas con honestidad, aunque te equivocas, y te está yendo medio mal, no te agüites. En ambas situaciones es correcto y es bueno. Si lo hiciste mal, te está disciplinando. Si no lo hiciste mal, te está recompensando. Ninguna de las dos amerita que te deprimas. Es impresionante el número de cristianos deprimidos. Y un cristiano no debería tener depresión. ¿Por qué se deprime un cristiano? A ver, ¿por qué? ¿Cuáles serían sus razones para deprimirse? La única razón que tiene un cristiano para deprimirse es la ignorancia, ¿verdad? Porque si supieras que las cosas que pasan es porque Dios así las ha diseñado, no hay razón para tener cristianos deprimidos. Deberíamos, cuando menos, calmadamente felices, pero todos confiando en que tenemos un Dios fiel. Así que vamos a ponernos de pie. En todos lados dicen que diciembre y enero son las fechas en las que más personas se deprimen, cristianos y no cristianos. Quien verdaderamente conoce a Dios no tiene razones para deprimirse. Se sentirá bien feo, no lo niego. Si te dan ganas de llorar, chilla. Si te dan ganas de reclamarle a Dios, reclámale. Puede pasar que como joven venga y te dé una lección, ¿verdad? Pero no hay ninguna razón para vivir en depresión. Si es injusto, te están dando una recompensa. Si es justo, te están disciplinando. De las dos, podemos agradecer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que vamos a orar. Se acerca el 2016. Y este 2015 nos fue con ganas, ¿verdad? Y cada que leo este tipo de cosas, que cuando algo va con ganas, Dios empieza a dar recompensas. Así que no los quiero asustar, ¿verdad? Pero si le vamos a pedir que el 2016 Dios haga su voluntad y va a empezar a recompensar, más vale que entendamos de qué se trata, ¿ok? Que todo lo que pueda pasar el 2016, si a nuestros ojos es favorable o no, que nos permita, como los discípulos, aunque estemos todos adoloridos por los 39 azotes, podamos estar de perdido calmadamente felices, ¿ok? Vamos a orar, Señor. Entre tantas cosas que pudiéramos pedirte, que a nuestros ojos son cosas buenas o cosas que no nos harían daño, cosas que pensamos que merecemos, queremos dejarlos en tus manos. Cada cosa que has permitido, que consideramos justa e injusta, quizás nos equivocamos, quizás justamente nos están exhibiendo, quizás nos estás disciplinando y nosotros pensábamos que era injusto, pero de una u otra forma es tu amor reflejado en nuestras vidas. Concédenos de perdido tener la certeza de que cuando sufrimos injustamente nos demos cuenta que es injusto, pero con certeza. No que nos imaginemos que sufrimos por el Evangelio, sino que cuando realmente suceda nos permita ser conscientes de lo que está sucediendo para poder descansar en ti, para no atormentarnos a nosotros mismos pensando que estamos haciéndolo mal o que nos has abandonado, sino que podamos tener la certeza como ellos, de que a pesar de la situación adversa, a pesar del enorme desprestigio que sufrieron, estaban seguros de que tú estabas con ellos. Si ellos experimentaron cosas milagrosas, porque así lo requerían, te pedimos que nos muestres las mismas señales. Concédenos tener paz interna, sabiendo que estando a cuentas contigo no nos importa lo que pueda hacer el hombre, porque tú tienes el control. Y si lo que tú has empezado entre nosotros, Señor, alguno de nosotros empieza a deprimirse, a dudar, a pensar que no tiene sentido, según tu misericordia, permite que permanezcamos de pie, Señor. Que ninguno de nosotros caiga, y si alguno cayó, como dice tu palabra, 7 veces caerá el justo, pero Dios lo levantará. Si entre nosotros algunos han caído por depresión, por situaciones adversas, porque sienten que no hay esperanza, en tu misericordia te pedimos que les abras los ojos y les dejes ver lo que estás haciendo en sus vidas, y que por tu fidelidad los levantes en pie como lo has prometido, que ninguna de tus ovejas perecerá y que nadie la arrebatará de tu mano. En medio de estas fechas en las que muchos celebran, sabemos que hay muchos que sufren internamente
porque no consiguieron lo que esperaban en este año, porque no les fue como ellos pensaban. Señor, a todos aquellos hijos tuyos que estén deprimidos, te pedimos que según tu misericordia les permitas ver la realidad. Concédenos, como mínimo, Señor, estar calmadamente felices aunque el dolor sea intenso, pero concédenos el gozo de la salvación. Que cuando nos vaya mal, nos sintamos como dignos de sufrir afrentas por causa de tu nombre. Señor, la obra que has empezado, sabemos que eres fiel para mantenerla y que la irás perfeccionando hasta el fin de los tiempos. Concédenos permanecer de pie, fieles a tu palabra y no caer bajo ninguna circunstancia, ni a un lado ni al otro, sino mantenernos en tus caminos. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Gracias de antemano. Amén.